Hola, mi nombre es Ana Ibarreto y este es el quinto laboratorio de Física 2, Resistividad. El objetivo de este laboratorio es analizar cómo se comporta la resistencia y la resistividad de materiales como el cobre y el aluminio respecto a la temperatura. Primero debemos comprender que la resistencia es la dificultad que tienen los electrones a fluir a través de un material. Podemos identificar dos tipos de materiales. El primer tipo de material son los materiales ómicos, son aquellos en los que la relación entre la resistencia y la temperatura es lineal, y aquellos materiales no ómicos son aquellos en los que la relación entre la resistencia y la temperatura no es lineal. En el simulador a continuación se explicará cómo funcionará la toma de datos. Como podemos ver, este es el simulador. Primero escogemos la opción de cobre y podemos ver que aquí tenemos el coeficiente de temperatura y la resistividad, sin embargo no vamos a utilizar estas opciones. Después seleccionamos la sección del conductor, en este caso escogí 4 milímetros cuadrados, y en el recuadro de abajo donde dice temperatura vamos a ir aumentando desde 20 grados centígrados hasta 100 grados centígrados, de 5 en 5 grados centígrados, y aquí debajo nos dará la resistencia por metro. Por ejemplo, para 20 grados centígrados podemos ver que la resistencia por metro es de 0.0045. En el simulador se deben tomar datos tanto para el cobre como para el aluminio. Una vez que tengamos dos tablas de datos, una de la temperatura versus la resistencia por metro del cobre y otra para el aluminio, procedemos a calcular la resistividad, que equivale a la resistencia por el área transversal dividido para la longitud. Aquí suponemos que la longitud es 1 metro y el área transversal es 4 milímetros cuadrados. Una vez que tengamos calculados los datos de la resistividad del cobre y del aluminio, realizamos un gráfico de temperatura versus resistividad, como se puede ver a continuación. Las ecuaciones de los gráficos equivalen a esta ecuación, de la que calcularemos la resistividad del material y la constante de resistividad. Una vez analizadas las gráficas, procedemos a calcular el error porcentual entre la resistividad experimental, la resistividad teórica, y aparte de la constante de resistividad experimental versus la constante de resistividad teórica. La resistividad del cobre dio un error de 1.19%, la resistividad del aluminio dio un error de 0.75%, la constante de resistividad del cobre dio un error de 11.76%, y la constante de resistividad del aluminio dio un error de 13.75%. Conclusiones. Los gráficos muestran en un rango de temperatura de 20 grados centígrados a 100 grados centígrados que la relación entre la temperatura y la resistividad en estos dos materiales es creciente y tiene una pendiente constante. Por ende, en este rango de temperatura los materiales se comportan como materiales ómicos. El error porcentual de la resistividad del cobre y del aluminio es bastante bajo. No obstante, el error porcentual de la constante de resistividad para ambos materiales aumentó. Este incremento pudo ser causa de las cifras significativas que se utilizaron en las ecuaciones de los gráficos de Excel, ya que al dividir estas cifras significativas cambiaban mucho los valores. La relación entre resistividad y temperatura no es directamente proporcional, ya que los gráficos no parten desde el origen del plano cartesiano. Como se puede observar en el literal de este experimento, en la sección de cálculos, si dos cables de dos materiales distintos tienen en la misma área transversal, para que ambos tengan la misma resistencia, se necesita menos longitud de aquel material que tenga una resistividad mayor. Muchas gracias.